Bien, amigos, de vuelta a nuestra siguiente entrevista. En esta oportunidad nos acompaña don Saúl Méndez, secretario general del Suntrax. Vamos a hacerle una serie de preguntas y, por supuesto, temas que tratar y abordar con él. Bienvenido en primera instancia, Ricardo y Edna. Y creo que tenemos que empezar primeramente en que nos hable acerca de la huelga que se dio hace unos días, que afortunadamente ya se pudo llegar a un acuerdo con la línea 3 del metro. Conocer un poco qué originó la misma, las causas de la misma y cómo llegaron precisamente a ese acuerdo. Bienvenido. Gracias por la oportunidad. A ustedes feliz año, a sus televidentes, quienes nos van a ver por redes, a quienes laboran con ustedes. Bueno, con relación al tema de la huelga por sí no es un objetivo, la huelga es un medio. En este caso se presentó un pliego de peticiones el día 7 de octubre a la empresa ante el Ministerio de Trabajo. La ley dice, el Código de Trabajo, que ese es el procedimiento que tiene que agotarse. Se le da traslado a la empresa, hay 10 días para negociar, se le dio hasta 2 prórrogas de 10 días adicionales y después se abre un margen de 20 días para declarar huelga si no hay acuerdo. Si nos preguntan si queríamos llegar a acuerdo antes de la huelga, la respuesta natural es sí. No se llega a un acuerdo por las posiciones que se tienen y finalmente hay que ejecutar el derecho a huelga, que es un derecho constitucional y también legal, también internacional. ¿Cuáles son las motivaciones del pliego de peticiones? Violaciones al Código de Trabajo, violación a la Convención Colectiva, en algunas de sus cláusulas, por ejemplo, el tema del pago de las horas extra, día domingo, día de descanso, día de duelo y fiesta nacional, que siempre hay una disputa ahí permanente entre los empresarios y los trabajadores de cómo se paga. A pesar de estar establecido un Código de Trabajo. A pesar que está establecido en el Código de Trabajo, temas en materia de salud y seguridad, seguridad industrial que también se estaban viendo en el pliego, forma de contratación de los trabajadores. La Convención Colectiva establece un mecanismo en la cláusula 19 que regula cuando tu contrato se vence y sigues laborando. Entonces estas son parte de las demandas que existían en el pliego de peticiones que finalmente concitó la huelga. Debo advertir que el Ministerio de Trabajo, en cabeza de la ministra de Trabajo y la directora regional de Panamá Oeste, violaron la ley y la Constitución. ¿En qué sentido? El día 6 que empezaba la huelga, de una forma arbitraria tiraron una resolución para someter a arbitraje obligatorio este conflicto. Y naturalmente eso no lo contempla ni el Código de Trabajo ni la Constitución política. Para entender, Saúl, disculpe que le interrumpa ahí, ¿el arbitraje en qué consiste? O sea, ¿esta es la mediación por parte de la autoridad o no? El papel que tiene que jugar el Ministerio de Trabajo en una negociación es de mediador. Pero cuando saca de la ley y de la Constitución un arbitraje obligatorio para una actividad que no es de servicio esencial, se convierte en parte en el conflicto, deja de ser mediador para convertirse en parte del conflicto. Eso fue lo que ocurrió con someter una huelga de esta naturaleza a un arbitraje obligatorio. Es una medida descabellada. Ya en esta misma administración, en el caso de trabajadores del puerto de PCA, hizo lo mismo, ya se le declaró inconstitucional y volvieron a hacerlo. Lo digo porque eso lo que aúna es a más conflicto que solución. Y este es un tema que después vi a la ministra en un medio de comunicación tratando de reivindicar. El derecho del trabajo es claro. Los panameños y las panameñas tienen derecho a huelga y hay excepciones que dice la Constitución que debe regular la ley en lo que son servicios esenciales. ¿Qué es un servicio esencial? Un cuarto de urgencia, por ejemplo, los bomberos, etcétera, la seguridad, esos son servicios esenciales, pero no la construcción. Y entonces, obviamente, esa es una medida que aúna a más conflicto que solución. Ahora, ¿cómo se logró, como preguntaba Edna hace un momento, establecer este acuerdo? Bueno, entre las partes. Ante esta figura, ¿no? Que está... Entre las partes, porque por un lado el sindicato ejerció su derecho legítimo a huelga, como establece la ley y la Constitución, y por otro lado la empresa, que ya veníamos negociando, tuvimos que ponernos de acuerdo en los puntos que estábamos debatiendo para poder levantar la huelga. En efecto, 4 días después de haber levantado la huelga, se llegó a un acuerdo, porque lo que dice el código es que cuando a ti te violan tu derecho tienen que restituírtelo, pero además deben resarcir el daño. En este caso, si me dejaste de pagar, tienes que pagarme. Claro. Si no me das equipo de seguridad, tienes que darme. Si el contrato está mal hecho, tienes que elaborar uno mejor. Entonces, en ese sentido se llegaron a acuerdos para atender las demandas que teníamos y sobre la base de eso, entonces establecer también mesas de trabajo frente a otros temas que hay que seguir trabajando y elaborando entre la empresa y el sindicato. Y eso fue lo que ocurrió finalmente. Y reitero, si fuese por deseo, hubiésemos querido llegar a un acuerdo antes de la huelga. Pero bueno, sí, no fue así. Ahora, Saúl, siendo la huelga un derecho, sin lugar a dudas, hay descontento cuando
cuando precisamente se afecta el derecho de otras personas y específicamente se afectó a personas que necesitaban llegar al Hospital Santo Tomás, por ejemplo, y no pudieron llegar a razón de que estaba esa vía bloqueada. ¿Eso de alguna manera pudiera en el camino mediatizarse, resolverse? Porque, hombre, el pueblo somos todos. La verdad es que no sé de qué me estás hablando, porque la huelga era en la línea 3 del metro, eso está en el oeste. Pero es que se señaló ese día que estaban cerrando trabajadores del área allí en Santo Tomás. Hubo una acción del sindicato en solidaridad con los trabajadores de línea 3 del metro y se hizo en todo el país. En efecto, la medida fue una medida dura frente a una violación como la pretender borrar el derecho a huelga. Y ese día sí hubo un cierre total en todo el país que realizamos en respuesta a la situación que había generado. ¿Quién es el responsable de eso? La ministra de Trabajo. Si ella no hubiera sacado ese arbitraje ilegal, inconstitucional, nadie cierra la calle. En este país todo el mundo cierra calle. Cierra calle por agua, cierra calle porque la escuela no funciona, cierra calle porque se le debe plata a alguien, en fin. El cierre de calle es una herramienta de lucha que tiene el pueblo panameño y se ejecuta en el momento que sea necesario. Sería interesante. No es un deporte, sí, no es un hobby, no es porque alguien durmió mal, sino porque algo motiva eso. Entonces discutamos qué motiva el problema y encontramos la raíz de lo que generó esa situación. Fíjese que yo siempre he dicho que deberían cerrarle a los responsables, a los que tienen que tomar decisiones, no a